La naturaleza, así como la vida, dicen muchos que es un milagro. Pero ¿quieres saber lo que verdaderamente es un milagro? Hoy te lo voy a contar. Acompáñame. Acerca de la naturaleza, parte de la creación y la vida misma como un milagro, comentaba hace unos momentos, muchos dicen el milagro de la vida. Y sí, efectivamente, es un milagro. Pero ¿sabes aquellos milagros que realizó Jesús en la tierra? Muchos, fueron muchos. Cada vez que Él predicaba dentro de su ministerio, en ese proceso de querer reconciliar al Padre Celestial con su creación, Jesús iba de paso por diferentes lugares. E iba predicando y a su vez iba realizando muchos milagros. Pero hoy quiero conversarte de uno en especial, un milagro acerca de la sanación y la salvación de una persona. Esto fue el caso de una mujer que vivió por 12 años una enfermedad, la enfermedad del flujo de sangre. Y eso lo encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 8, desde el versículo 43. Dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Quiero hacer notar aquí que esta mujer, deseosa de recibir un milagro de sanidad en su cuerpo, sabiendo que Jesús era el Salvador prometido por las profecías dadas de sus antepasados, siendo un hombre que venía del origen de los judíos mismos, ella puso su fe en que Él podía salvarla. Nótese algo importante aquí, que en ese entonces la tradición judía prohibía que una mujer, estando en el estado de parto, por ejemplo, o en su periodo, ¿verdad?, que tenemos las mujeres cada mes, tuviera contacto con el resto de la comunidad, por considerarse una persona en estado impuro. Y para poder estar junto a la comunidad y más aún acercarse a un templo, a estar delante de la presencia de Dios o en búsqueda de la presencia de Dios, debía tener un tiempo de purificación. Pero esa mujer, sin importarle el señalamiento que quizás muchos pudieran hacer, porque todos conocían la enfermedad que ella padecía, ella se tomó la decisión de ser valiente y de ir en búsqueda del que podía proporcionarle un milagro verdaderamente, aquel que podía sanar esta herida, esta enfermedad. Y ella, en ese deseo de buscar este milagro, va detrás del Salvador, de Jesús. Pero como vemos en esta porción de la palabra, la gente lo apretaba porque la gente ya conocía quién era Jesús, ya sus hechos eran notorios, sus milagros habían sido ya regados como información uno tras otro. Aquel que había recibido un milagro iba y lo contaba a otro, a pesar que Jesús siempre que realizaba una obra milagrosa le decía a quien la recibía que por favor no la contase, le decía: ve, no se lo digas a nadie más. Pero esto se regaba por todos lados, porque era imposible callar las obras milagrosas que hacía nuestro Señor. Y en medio de todo, de esta gente que lo rodeaba, esta mujer, al no poder presentarse tal vez delante de Él y pedirle y decirle: Señor, hazme el milagro de sanidad en esto, en lo que yo padezco, apenas alcanza a tocar el borde de su manto. Porque los judíos
En su vestimenta usaban un manto, y en este manto cabe recalcar que en las 4 puntas que bordeaba el manto se venía las iniciales del nombre de Jehová, el nombre en hebreo que no lleva vocales, por lo tanto solamente 4 consonantes rodeaban el manto de Jesús en esos momentos, representando a Dios, la presencia de Dios mismo. Pero esta mujer no tocó el manto creyendo que el manto en sí podía hacer algo. Ella lo tocó confiando en el portador del manto, en el único que podía darle ese milagro de sanidad. Y Dios, Jesús mismo, le otorga el milagro de sanidad automáticamente, porque poder salió de él debido a la fe accionada por esta mujer. Y Dios no solamente le dice, ve, has sido sanada, sino que mejor y más aún todavía le dice, hija, tu fe te ha salvado. Y ahí quiero yo enfatizar en el milagro verdadero de la fe, en el milagro verdadero otorgado a ella, que fue el milagro de la salvación, un milagro al que tenemos acceso tú y yo, cuando le aceptamos a Jesús en nuestros corazones y decimos, Señor, somos pecadores, he pecado en gran manera, pero creo que tú me puedes salvar, creo que tú me puedes dar la vida eterna. Y ese es el verdadero milagro del que yo te quería hablar en esta tarde. Un milagro de salvación, un milagro en el que nos permite que podamos entrar ante la presencia del Padre. Veamos aquí en el libro de los Hechos 14:6. Dice, Jesús le dijo, hablando de quienes le rodeaban y sus discípulos entre ellos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino al que podemos aspirar, transitar para llegar hacia el Padre Celestial. Ese es el milagro que Dios nos otorga hoy en día, de poder, Jesús nos lo otorga, de poder ir hacia el Padre a través de Él. Ese es el verdadero milagro que hay. Jesús, ese es el camino por el cual podemos recibir el milagro de salvación. Y te invito en esta tarde que accedas a ese milagro. No pierdas el tiempo. Es una semana de reflexión, pero todos los días debemos reflexionar hacia dónde va encaminada nuestra vida, hacia dónde estamos yendo con nuestro accionar, con nuestros pensamientos, hacia dónde queremos llegar, qué hay después de la muerte. Verdaderamente tenemos oportunidad en uno que lo dio todo por nosotros, y ese fue Jesucristo. Acepta el milagro de la salvación hoy, porque no sabemos lo que pueda pasar el día de mañana. Recuerda esto y accede ya a ese milagro de vida eterna. Dios te bendiga.